Iglesia del Señor, gracias y paz a vosotros. Quiero invitarles a que hagamos la palabra del Señor en Marcos, capítulo número 6. Marcos 6. ¿Ya lo tienen, hermanos? Marcos 6. Vamos a leer los primeros 6 versos, desde el verso 1 hasta el verso 6, les suplico que me acompañen. Y dice así: Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de ellos. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Vamos a hacer una oración. Invito que así como estamos de pie, oremos. Padre bendito, gracias por permitirnos regresar a tu casa. Siempre deseamos estar acá, bendito Señor. Los 6 días que le anteceden para nosotros son muy largos y muy fatigosos. Cada vez recordamos, bendito Padre, la libertad que tenemos para venir a adorarte, como bien decía tu Hijo hace unos instantes. Y más aún, Señor, cuando también podemos abrir libremente tu palabra para tomar de ella un mensaje para nosotros. Permite, bendito Señor, que la paz, la armonía y la tranquilidad reine acá en este lugar, para que lo podamos hacer. Por nuestros hermanos enfermos o que por alguna circunstancia de fuerza mayor no han podido estar con nosotros, por ellos también te pedimos en esta oportunidad. Si hay enfermedad en ellos, si están en alguna cama y nosotros no sabemos, te suplicamos por Cristo Jesús que tú tengas a bien pasar tu mano sanadora, que puedan levantarse tus hijos y reunirse acá con el cuerpo de Cristo. Iniciamos pues esta meditación, que sea de bendición para todos, es lo que te pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quisiera titular al tema en esta oportunidad: de regreso a casa. Así le vamos a titular: de regreso a casa. Y hay cierta diferencia de opiniones en cuanto a si este relato que acabamos de leer, que es casi el mismo que aparece allá en Mateo 13, tiene que ver con Lucas 4. Recuerde usted que estos 3 evangelistas regularmente narran situaciones paralelas, si usted quiere. De hecho, se le llaman sinópticos. Son muy similares. Personalmente, en cuanto a este relato de Lucas, personalmente yo tengo la convicción que sí fue el mismo momento y el mismo lugar. De regreso a casa, Jesús allá en Nazaret. Leamos Lucas, por favor, para entrar en materia. Lucas capítulo 4, por favor. Lucas capítulo 4. Dice así, no sé si ya lo tienen, hermanos. 4:14. 4:14. Desde ahí vamos a empezar. 4:14 y 15 nos va a dar el contexto dentro del cual se estaba dando todo lo acontecido en lo que ya leímos de Marcos 6, 1 al 6. Lucas 4:13 y 14. Y volvió
Jesús en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Versículo siguiente. Y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Versículo 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán médico: cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Dejémoslo ahí. ¿Por qué me atrevo a decir que es el mismo relato que el de Marcos capítulo 6? Que aunque hay diferencias de opiniones entre muchas personas, ¿por qué insistir en que fuese el mismo relato? Primero, hay muchos elementos comunes entre la narración de Marcos que leíamos al inicio y esta de Lucas. Una de ellas, hermanos, es que Jesús se manifiesta de manera grandiosa en el día de reposo, en el día sábado. Las dos narraciones, si usted puso atención, se dan en el día de reposo. Jesús, de acuerdo a su costumbre, dice Lucas, va ahí a la sinagoga. Por cierto, segundo elemento, en la sinagoga se da esto, a participar del culto judío. Estando ahí, él toma la escritura, le da la escritura y empieza a leer. Un segundo elemento, tercer elemento entonces, es que él empieza a enseñar. Todos empiezan a ver y a preguntarse, bueno, ¿quién le ha dado a esta doctrina? ¿Quién le ha dado esa enseñanza? Recuérdense que eran sus paisanos, los que habían crecido ahí con Jesús. Tal vez algunos de niño le habían conocido y habían estado con él en determinado momento de la vida. Si fuera en nuestra época, pues sin duda alguna hay muchas personas que han vivido como usted, que fueron a la misma escuela, al mismo colegio, que estuvieron con el mismo profesor, que estudiaban educación física igual que usted, que sabía que usted era bueno para las matemáticas, para la física, pero no para el deporte. Sin duda alguna muchos le conocen a usted y dicen: ella es muy tierna, muy cariñosa, cuando habla con bondad. Cuando era pequeña, pues acostumbrábamos a ser muy amigas e íbamos juntas aquí y allá. Bueno, eso estaba pasando. Él va con sus paisanos y empiezan las dudas. ¿Y a este quién le enseñó? Ellos sabían que Jesús no había ido a ninguna escuela rabínica. Sin embargo, se levanta a enseñar en la sinagoga, que repito, era un elemento común, tercer elemento común. Primero, era día de reposo, segundo, en los dos relatos. Segundo, se levanta a enseñar. Tercero, es ahí en la sinagoga, uno más.
se admiran de él. Aquellos paisanos de Jesús, aquellos nazarenos, se admiran de Jesús cuando lo ven predicar. Se admiran, dicen, bueno, ¿dónde viene este testimonio? Daban buen testimonio de él, estaban maravillados y cuestionan su origen. Allá en Marcos se dicen ellos, bueno, ¿no está aquí sus hermanos? Aquí están sus hermanos y sus hermanas también. Su mamá no se llama María. En el relato de Lucas ellos se preguntan, bueno, ¿y este no es hijo de José el carpintero? Marcos va más allá y dice, es el carpintero. Los padres, recuerden ustedes, allá en el oriente tenían el trabajo de tomar a los hijos desde los 6 años, se acostumbraban en algunos casos, y llevarlo hasta los 13 enseñándoles, además de un oficio que podría ser la carpintería, la ley. Tenían que aprender la ley, a los 13 años la tenían que conocer. Así que no es raro, el relato encaja. José, aquel José del cual hemos escuchado mucho, era carpintero y su hijo Jesús también lo era. Así que ellos se cuestionan y dicen, bueno, nosotros conocemos su origen, sabemos quién es su mamá, sus hermanos, sus hermanas, su papá, tal vez hasta sabían dónde vivía, ¿no? Como nosotros, es algo común. Oye, yo no sé cuántos de los que estamos acá no hemos nacido aquí en la capital, hermanos. ¿Cuántos no han nacido aquí en la ciudad de Guatemala? Levanten la mano. ¿Qué pasa? Gracias, hermano. ¿Qué pasa, hermano Alonso, cuando usted llega a su casa? Cuando usted llega allá a la costa sur, ¿qué dicen los paisanos? ¿Se alegran los paisanos de verlo? Sí. Sí, hermano, bienvenido. Los vecinos también. Aprecian cuando usted llega, ¿verdad? Cuando alguien se acerca nuevamente al origen, a la casa, tal vez un amigo que tenía hace rato de no ver, ¿verdad? Un compañero, un muchacho que creció con uno y que pasamos buenas horas juntos. Tal vez esa era la situación. De la infancia de Jesús, dicho sea de paso, hermanos, sabemos lo que está en Lucas, que no es poco, pero tal vez no es todo lo que el mundo quisiera saber. Esto ha llevado inclusive que se escriban libros denominados falsos, apócrifos, en los cuales se relata la vida de Jesús. Hay un libro que así se llama, La infancia de Jesús. Hay evangelios que relatan, o pseudo-evangelios, evangelios falsos, que relatan la vida de Jesús, como el evangelio de Tomás. El evangelio de Tomás, por ejemplo, menciona un supuesto encuentro de Jesús siendo niño con otro niño que le golpea la espalda y que Jesús le dice, no seguirás, y aquel niño cae muerto. Hasta ese nivel de imaginación llega el hombre por querer saber acerca de la infancia de Jesús. Pero lo que tenemos es lo que revela Lucas, los versos anteriores a este, y que ya hablamos de eso hace algunas fechas y veíamos cuán profundas son las palabras de Lucas al respecto. Sin embargo, detalles de su infancia, de su juventud, de su adolescencia, de cómo aprendió la carpintería, de cuántos martillazos se metió en los dedos, porque él era carpintero según Marcos, eso no sabemos. Sabemos que como a los 30 años llega al Jordán y es bautizado por Juan el Bautista, aun cuando Juan se le resistía mucho, dice la Escritura. Ahí empezamos ya a ver muy buenos rasgos de Jesús, muy buena información ahí en los evangelios, aunque no está todo. Por cierto, Juan, una de sus últimas afirmaciones en los evangelios, dice, si se escribiera todo lo que hizo Jesús, pienso que ni aún en el mundo cabrían todos los libros que pueden escribirse acerca de él. Y es que Juan es el último escritor y había visto sin duda alguno del trabajo de sus antecesores, Mateo, Marcos y Lucas, y entonces dice, bueno, yo agregué un poco más, pero hay mucho más, haciendo esa figura hermosa de ni en el mundo cabrían todos los libros. ¿Qué sabemos de Jesús? Pues bueno, de todo lo que sabemos de Jesús, hoy analizamos una porción, cuando Él regresa a su tierra. Y tristemente, hermanos,
hermanos, él va a la sinagoga, empieza a enseñar y es rechazado. Un elemento más que podemos considerar para ver que el relato de Lucas y el relato de Marcos son en el mismo momento, aunque esto no coincida con muchas personas que quieren armonizar el Evangelio, es que Lucas escribe en orden. Si usted va a los primeros versos de Lucas, capítulo 1, puede darse cuenta que él tenía un interés especial en escribir todo en orden. Y si escribe todo en orden, y esto lo escribe casi a inicio de su Evangelio, en el capítulo 4, es difícil pensar que lo del capítulo 6 de Marcos sea posterior, porque no se van a admirar dos veces. Porque después de quererlo asesinar, que ya no lo leímos, quieran hacerlo nuevamente según Marcos o se molesten con él según Marcos. Así que este puede ser otro elemento más. Regresemos por favor por un instante a Marcos capítulo 6. Marcos 6. Marcos capítulo número 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. ¿Quién es aquel que tiene discípulos? En la tierra oriental, aquel que tiene discípulos es porque es maestro. No solo Jesús era maestro en aquella época. Había muchos más maestros ambulantes que enseñaban casi cualquier cosa. Jesús va con sus discípulos y regresa a su tierra. Ellos, repito, le conocían de pequeño y habían oído su fama según Lucas. A Jesús le precedía toda la fama que él se había hecho ahí en Galilea. Aquellos sus contemporáneos hermanos conocían acerca de eso. Por ejemplo, hoy, ¿quién no conoce al señor Barrondo, al marchista? ¿Quién no lo conoce, verdad? Famoso en nuestro medio. ¿Quién no conoce al señor Arjona? Otro famoso, ¿verdad? Etcétera. Podemos hablar de algunos guatemaltecos que han destacado y que los conocemos por la televisión, por la radio, por lo que han hecho, por lo que han dejado de hacer. Conocemos de ellos y su fama los antecede. ¿Qué pasa si los encontramos en la calle? Pues ahí va fulano, ¿verdad? Ahí va el presentador de las noticias. Ahí va X persona. A Jesús le precedía la fama. Ya lo leíamos en Lucas. Iba adelante de él. Sus paisanos, hermanos, sabían que él hacía milagros, que tenía poder. Y en ese marco él regresa. Y regresa con sus discípulos. Era porque él era maestro. Y llegando el día de reposo, dice el verso 2, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas palabras? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros por sus manos, que por sus manos son hechas? Verso 3, ¿no es este el carpintero? La palabra carpintero en el original, hermanos, es la palabra tectón. Así. La palabra tectón es una palabra interesante. Quiere decir no solo carpintero, sino artesano. Una persona del pueblo. Una persona que, además de poder fabricar mesas, sillas, era una persona a la cual se le puede decir, mire, repáreme mi puerta, repáreme mi vallado. Una persona que con pocas herramientas en las manos, como artesano, podía hacer reparaciones. ¿Quién de los que estaba ahí probablemente le había dicho a Jesús antes de los 30 años, antes de entrar al ministerio, como carpintero que era, mire, hágame el favor, repáreme esta puerta? Sin duda alguna, algunos de los que estaban allí lo hicieron, porque él era carpintero.
es este el carpintero? Y cuando se preguntan, ¿es este el carpintero?, podemos pensar algo más. Podemos pensar que ellos lo están diciendo con desprecio. Porque tristemente, hermanos, la clase obrera, la clase trabajadora es menospreciada regularmente, vista con desprecio. De hecho, dice que se escandalizaban de él. Algo así como cuando hablamos de nuestros hermanos campesinos en nuestra patria, ¿verdad? Cuando pensamos en ellos, muchas personas los hacen de menos, los desprecian, los quieren marginar. Tal vez porque no tuvieron la oportunidad de ir a una escuela como la tuvieron otras personas. Entonces son marginados, discriminados, etiquetados. Acá ellos se preguntan, ¿no es este el carpintero? Y abordan un punto que ha sido muy discutido. Hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Hay una versión católica muy famosa, la versión Torres Amat no traduce así. Traduce primo hermano de José, primo hermano de Judas y primo hermano de Simón. Porque la palabra que se utiliza aquí en el original, que es adelphos, puede traducirse hermano, como está aquí en esta versión, o primo. Así que, según el pensamiento de la Iglesia Católica y de muchos que profesan esa fe, ellos eran primos, porque María ya no tuvo más hijos. Es la creencia que hay dentro del catolicismo. Ellos piensan que María, después de tener a Jesús, en estado de virginidad se mantuvo, hermanos, por el resto de su vida hasta que fue elevada al cielo, y que así, en esa condición inmaculada, le dicen ellos, está hoy día en el cielo, siempre virgen. Ellos tienen dentro de sus creencias, en la catequesis, esto que les acabo de narrar, definido como conceptos, como dogmas, creencias que en ellos no se mueven. ¿Era realmente María virgen después de haber nacido Jesús, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando una mujer tiene su primer hijo? ¿Sigue virgen? Para empezar, si es de manera natural, hermanos, es obvio y evidente que la virginidad ya no existe. Ya no existe. ¿Y por qué insistir en el asunto de los primos? Repito, ellos acá en la versión mencionada dicen primo hermano de Jacobo, primo hermano de José, de Judas y de Simón. Usted puede verificarlo si tiene una versión católica de Torres Amat. ¿Por qué insistir con eso? Bueno, repito, existe la creencia que ellos tienen, que ella permaneció en esa condición después de tener a Jesús. Aun cuando la Biblia dice que José, hermanos, no conoció a María hasta después de que nació el niño. La palabra conocer es la idea, la imagen que nos da de allá de la época de Adán y Eva, cuando Adán conoce a Eva y tienen a un hijo llamado Set. Es la misma imagen. Es la misma imagen, el mismo concepto de relación sexual natural entre marido y mujer. Recuerde que José estaba desposado con María, y María ya era su mujer según las costumbres del Oriente, que lo hemos narrado aquí varias veces en diferentes oportunidades, que si aún no se habían unido maritalmente, no habían tenido relaciones, ellos ya estaban comprometidos, y era un compromiso que no se podía romper. Ellos ya eran marido y mujer. Cuando ella resulta embarazada, cuando Jesús ya viene en camino. Ahora, hay además de esto, hermanos, muchos versos que mencionan a Jesús y a sus hermanos.
podemos decir, Jesús tenía hermanos carnales, en donde puede verse la diferencia claramente entre un hermano carnal y un primo. Veamos algunos de estos pasajes, hermanos. Mateo, capítulo 12. Mateo, capítulo 12. Versículo 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí que tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Okay. Jesús aprovecha la situación que llegan su madre y sus hermanos a buscarle y da una enseñanza. Pero lo que nos interesa acá en este punto es que allí estaba ella con sus hijos. ¿Qué lógica tiene, hermanos, que vaya con los primos de Jesús? Aquí la Escritura, hermanos, nos revela un núcleo familiar que existe en Jesús. Él tiene madre y tiene hermanos. De hecho, allá en Marcos, ya lo vamos a ver más adelante, él menciona su casa. Él no solo menciona a sus paisanos, no solo menciona a sus parientes, que estos sí podrían ser sus primos, sino que menciona su casa. Jesús tenía una casa. Y estos que se acercan acá para buscarle, para hablar con él, ellos se acercan con ese deseo. Hay una intención para con Jesús. Otro verso, Juan capítulo 2, verso 12. Juan 2, 12. Mire lo que dice Juan 2, 12. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y agrega: y estuvieron allí no muchos días. ¿Por qué nombrar a los hermanos si realmente eran sus parientes, sus primos? ¿Qué sentido tenía? ¿Qué sentido tienen estos versos? ¿Cómo se explica? Déjeme decirle, antes de avanzar en más textos como este, que quienes afirman que María no tuvo más hijos y que en estado virginal subió al cielo y en esa condición está hoy en el cielo intercediendo por nosotros, aun cuando la Biblia dice que solo hay un intercesor, ellos le apuntan al verso final del Evangelio donde se menciona que Jesús, estando en la cruz, le dice a Juan: hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Y le encarga a Juan el cuidado de su madre. Ellos dicen: bueno, ¿por qué le encarga el cuidado de su madre a Juan? Si tiene hermanos, dicen ustedes. Y es el único verso que hay. Es el único verso en que apoyan la versión que él no tenía hermanos, sino que los que aparecen en múltiples versos eran sus primos, puesto que la palabra adelphos puede traducirse hermanos o primos. Sigamos con Juan. Juan capítulo 7, verso 3. Y noten cuántas veces aparecen los hermanos de Jesús. Juan 7, 3. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hacen. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Eran sus hermanos y ni ellos creían en él. ¿Por qué mencionar a ellos acá entonces?
si eran sus primos. Ya sabíamos que sus parientes, aquellos de la tierra donde él nació, o más bien dicho, que le adoptó porque él nació en Belén, ellos no creían en él. ¿Por qué insistir acá que aún estos no creían en él? Puesto que eran sus hermanos, los que habían crecido con él en la misma casa. Versículo 10. Pero después que sus hermanos habían subido a la fiesta, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino en secreto. Y vuelve a mencionar a sus hermanos. Hechos capítulo 1, verso 14, un último pasaje. Hechos 1, 14. 1, 14. Dice así: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con, ¿quiénes dice ahí, hermanos? Y con sus hermanos. Ahí estaban otra vez sus hermanos. Así que parece un poco necio insistir que son sus primos hermanos cuando aparecen claramente identificados por los diferentes escritores. Después de aquí en Lucas, en otros pasajes lo ha hecho Mateo, en otros lo ha hecho Juan. Diferentes escritores narran que sus hermanos aparecen ahí no creyendo en él y luego creyendo en él, porque aquí ya eran creyentes. Así que si regresamos a Marcos, podemos entonces con toda confianza afirmar que eran los hermanos carnales de Jesús de los que estaban mencionando. Porque dicho sea de paso, este verso que estamos viendo es el más contundente de todos, por el contexto en que se da. Puesto que aquellos que ven a un Jesús que era carpintero, que era artesano y que tal vez lo hacen con desprecio, hacen un análisis y dicen, bueno, ¿no está aquí su madre? ¿No están aquí sus hermanos, sus hermanas? Jesús era un ser humano como nosotros. Personalmente yo tengo 2 hermanos varones y 2 hermanas mujeres. Y creo que todos los que estamos acá también tenemos la dicha de haber convivido en algún momento de nuestra vida, en nuestra casa, estaban nuestros hermanos y hermanas. Ellos, al ver que Jesús regresa como maestro con sus discípulos, ya no era aquel carpintero que tal vez en algún momento les había hecho algún trabajo. Se preguntan, bueno, ¿y no es este el hijo de María? Y hasta en la pregunta envuelven a una serie de personajes que nosotros no conocíamos, pero que ellos sí los conocían porque decían, son sus hermanos. Y además están sus hermanas. No aparecen los nombres de ellas, en usanza oriental también. Las mujeres no aparecen de nombre, pero los varones sí. Y las mujeres, aún que no están de nombre, aparecen allí. Este es un pasaje, por lo menos para mí, bastante contundente, que rompe con esa creencia, muy dogmática, muy cerrada, que María continuó siendo virgen. Repito, no sé cómo, si tuvo a Jesús, y en esa condición de virgen subió al cielo y ahí está intercediendo por nosotros. Sin embargo, muchas personas lo creen hasta el día de hoy y respetamos la creencia, aunque no la compartamos, porque la Biblia da testimonio de otra cosa. La Biblia habla de otra cosa. No habla tan natural. Los escritores lo dicen naturalmente. Estaba ahí y sus hermanos no creían en él. Y allá, ya habiéndose ido, perseveraban en oración, y ahí estaba María y estaban sus hermanos. ¿Es algo normal o no es normal tener hermanos? ¿Qué era lo normal? ¿Que José y María tuvieran hijos o que no los tuvieran? ¿Usted qué dice? ¿Qué era normal, hermanos? Pues que tuvieran hijos. Si ellos ya estaban legalmente casados cuando María resultó embarazada de Jesús. Ante las leyes y las tradiciones de los orientales, ellos ya estaban casados.
habían consumado el hecho matrimonial, pero esto se da después. La Biblia dice que José conoció después a María, o que no la conoció hasta después de haber nacido el Señor Jesús. Es lo que dice el evangelista. Así que lo natural, lo lógico, lo normal es tener hijos. ¿Qué pareja no se ilusiona a tener hijos? ¿Qué pareja no lo hace, hermanos? Y que el niño venga ahí, ¿verdad? Y es que se parece a su papá, mire. Hace los mismos pucheros del papá. Y el papá, ¿cómo se parece a ti el nene, verdad? Y así quería yo mi hijo igualitito a ti, porque yo a ti te amo. Y igualito nos salió. No sé por qué se ríen, ¿verdad? Pero eso es lo que queremos, ¿verdad? Pobre niño, dirán por ahí, ¿verdad? Pero así nació. Así creció. Sin duda alguna, José y María, que estaban ya legalmente casados, tenían la ilusión de tener su hogar, tener su casa. Y Jesús habla de eso. Mire el verso 4, por favor, de Marcos capítulo 6. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Quiero hacer aquí otro dibujo. Jesús habla de tierra, en su tierra, ¿sí? Ahí con sus paisanos. Luego, ¿qué dice, hermanos? Luego, ¿qué dice? ¿Están conmigo? Marcos capítulo 6, 4. Y entre sus parientes, cierra un poco el círculo, parientes, es un círculo más pequeño, no sé cuántos parientes usted tenga, 70, 80, no sé. Y luego lo cierra más todavía y dice, y en su casa. En su casa, mamá María, papá José, Jacob, Judas, Simón y sus hermanas. Esa era su casa. Jesús habla de eso, es algo normal, algo natural. Repito, José y María no venían de otro planeta, hermanos. Eran seres humanos como nosotros, que se ilusionaron, se enamoraron probablemente. Y ya estaban por consumar el matrimonio cuando ella resulta embarazada de Jesús. No es nada normal que ella después tuviera un hijo en su vientre, una hija en su vientre. Y Jesús, repito, habla de eso. Él habla que había gente de su casa, había parientes, y ahí sí entran los primos, de acuerdo. Pero además paisanos, los mismos de Nazaret eran sus paisanos. Marcos capítulo número 6, versículo número 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. El evangelista empieza a narrarnos una situación triste, hermanos. Él, siendo de allí, de Nazaret, no puede obrar. No puede obrar. Regresemos a Lucas. Lucas nos va a dar más luz acerca de esto. Lucas capítulo número 4. Lucas número 4. Versículo 16. Y vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito y empieza la escritura de Isaías. Versículo 20. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Por qué? Bueno, porque era el famoso maestro. Era el barrondo, ¿verdad? Yo vi en estas olimpiadas, vi a varias personas ahí interesadas. Bueno, ¿y cuándo va a participar el señor Barrondo? Decían algunos, ¿verdad? Sí. Porque es famoso ya. Y algunos esperábamos pues que
ganar otra medalla, ¿no? La segunda medalla para Guatemala. Y entonces estábamos ahí expectantes, ¿verdad? ¿Será que él? ¿Será que su esposa? ¿Será que las tres que fueron ahí van a ganar una medalla? Y pendientes, y no solo de él, ¿verdad? Y aquel de la vega ya pasó. Era la fama que Jesús tenía. Lucas acá lo había narrado, dice el versículo número 15, que ya leímos, pero lo vuelvo a leer. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, o sea, en toda Galilea, no en su tierra, en Galilea, y era glorificado por todos. Jesús ya era famoso, ya era maestro, entra con sus discípulos según Marcos. Así que cuando se le da el libro de Isaías, lo lee, y todos quedan expectantes. Hay dos razones por las cuales probablemente se crea esa expectación. Una ya se la dije, la fama que él tenía y que lo acentúa mucho aquí Lucas, que él en Galilea, el lado norte de Israel, donde estaba Nazaret, donde él había crecido, ya era famoso. Pero hay otra razón más, y es el texto mismo que no leímos. El Espíritu del Señor está sobre mí, etc. Él viene y lee, hermanos, una porción de Isaías, y eso es lo que hace, según Lucas. De hecho, no la explica, no la enseña, no la amplía, no la interpreta. Él se pone a leer lo que Isaías escribió, según la narración de Lucas, que era precisamente lo que hoy conocemos como Isaías 61, versos 1 y 2. Ahí lo puede encontrar usted otra vez. Pero ¿cómo lo habrá leído? ¿Cómo habrán sido sus palabras, hermanos? Porque miren, en esto de las palabras, la forma en que se dicen, cuenta la forma en que se dicen las palabras. ¿Cómo lo habrá dicho Jesús? ¿Cómo habrá leído esta simple porción de las Escrituras? ¿Cómo lo habrá hecho, hermanos? Miren lo que dice el salmista, a ver si encuentro el Salmo. Salmo 45. Salmo 45, por favor. Verso 2. Salmo 45, verso 2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Otra vez. La gracia se derramó en tus labios. ¿De quién está hablando aquí el salmista, hermano? Está hablando de Jesucristo, ¿verdad? La gracia se derramó en tus labios. ¿Con qué dulzura, con qué amor, con qué ternura leyó Jesús Isaías 61? A saber, hermanos. Pero si Jesús estuviera aquí hoy, hermanos, y entrara en esta tarde aquí y se sentara ahí, yo creo que todos le diríamos, Señor, háganos aunque sea leernos Isaías 61. Y cualquier predicador, incluyéndome, nos bajaríamos a escuchar a Jesús. Cómo Él habla, cómo Él dice las palabras, cómo convence a las personas. La gracia se derramó en tus labios. Y él empieza a leer simplemente Isaías, y mire el relato de Lucas, otra vez Lucas, por favor, regrese a Lucas. Y dice acá, verso 22, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia, otra vez, de las palabras de gracia que salían de su boca. Estaban maravillados de eso. Y repito, lo único que había hecho Jesús era pararse ahí a leer Isaías 61. Una oportunidad, pues algo así pasó. Recuerdo que un hermano se subió y esta vez no se había preparado mucho,
y se puso a leer la escritura. No argumentaba mucho, y en eso pues digo, yo pienso que tal vez no se había preparado mucho, y se puso a leer la escritura como una lectura. Dicho sea de paso, en Israel se acostumbra a hacer lecturas de ese tipo, sin comentar, sin argumentar, no es necesario. Pero él se puso a hacer esto, y pues por ahí escuché una crítica de un hermano que dijo, bueno, si para leernos la escritura venía el hermano, mejor lo hubiera leído yo en mi casa, dijo por ahí. Jesús solo se levantó y leyó Isaías 61, y todos se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca. Aquí yo quiero preguntarles algo. Este libro, hermanos, la palabra que está aquí es viva y eficaz, hermanos. Así que más que argumentos, aunque son muy útiles, hermanos, la simple palabra habla por sí sola, solita habla. Y Jesús eso hace. Toma Isaías 61, le dan el rollo, se pone a abrirlo, y todos se maravillan de lo que él dice. Claro, había una gracia especial, era el Hijo de Dios, hermanos. Era el Hijo de Dios el que estaba leyendo la bendita palabra de su Padre. Y entonces todos se maravillan y se empiezan a escandalizar. Lucas nos narra ese episodio tan interesante acerca de Jesús. Lucas 4 otra vez. Él, habiendo leído esto, dice que todos tienen los ojos fijos ahí en la sinagoga, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y nada más. Otra vez, nada más. No se puso a dar un gran discurso. No lo llevaba preparado tal vez. No era eso. No era necesario, hermano. Él simplemente habla de eso, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo, sin duda me diréis este refrán médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz aquí en tu tierra. Jesús sabía que había una expectación por verlo hacer milagros. Mire, Pablo menciona allá en una de sus cartas, usted lo sabe, que los griegos buscaban sabiduría, conocimiento, cosas profundas, eran intelectuales. Pero los judíos, ¿qué es lo que esperan? ¿Recuerda el pasaje? ¿Qué es lo que anhelan los judíos? ¿Qué es lo que ellos quieren ver? Señales, prodigios, un mar rojo que se abre, un río Jordán que se para, un sol que se queda detenido por casi un día. Ellos esperaban señales, estaban acostumbrados a eso. ¿Para qué querían señales del Hijo de Dios si no creían en Él? Pero estaban expectantes, hermanos. Y Jesús lo sabía, y dice que les dijo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Yo sé que ustedes quieren eso, que ustedes quieren ver que yo obre milagros, que haga cosas extraordinarias fuera de lo natural. Eso era lo que ellos querían. Era por lo cual querían escuchar a ese famoso Jesús, que repito, era un paisano famoso que había ido a hacer fama afuera y que hoy estaba de regreso en casa. Pero no creían en Él. Y es lo peor que puede pasar, hermanos. Y ahora, dejando a estos paisanos de Jesús, conveniente es que nosotros también nos pongamos los zapatos. ¿Qué queremos de Jesús, hermanos? ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Una sanidad? Mire, hay mucha gente que por eso busca a Dios. Y entonces hay otros que saben de eso y le dicen, pare de sufrir. Ya no sufra más, venga a la jornada de milagros que vamos a tener en el estadio X, y llenan el estadio, hermanos. Lo llenan. Se acaban las entradas un mes antes, de puros hombres y mujeres que lo que quieren es ir a ver milagros.
Aun cuando la Escritura dice de nosotros, los cristianos, que andamos por fe y no por vista. El cristiano debe de andar por fe. Si algo se exalta en el capítulo 11 de los Hebreos, que lo hemos leído muchas veces, es la fe. Noé, ¿tuvo fe Noé, hermanos? Hermanos, construye un barco en un lugar donde ni llovía, hermanos. Eso se llama fe. Abraham, dice, teniendo riquezas y comodidades en Ur de los Caldeos, una sociedad desarrollada, hermanos, que tenían drenajes, agua potable, cosa que ni nosotros, en algunos lugares de la ciudad de Guatemala, no hay, hermanos, hoy en siglo XXI. En Ur de los Caldeos, donde vivía Abraham, sí había. Y él deja todo eso por irse a habitar en una cabaña, porque Dios le dijo que lo hiciera, y él se va, hermanos, a vivir en una tienda. La fe es básica. No andamos por vista. Los judíos anhelaban señales, y Jesús lo sabía y les decía, sin duda alguna ustedes dicen en sus mentes, cúrate a ti mismo. ¿Por qué no haces milagros aquí? Queremos verlos. Y era lo único que ellos querían, porque no creían en Jesús. Y entonces les empieza a dar un discurso maravilloso que allá solo nos narra, ahí sí ya da un discurso, allá solo nos narra en Marcos, pero aquí dice, y añadió, de cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, y en verdad digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviada Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos, dice también, había en Israel el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. El Señor viene y toma a 2 profetas famosos, maravillosos, Elías y Eliseo, que hacen obra fuera de Israel, en otros lugares, hermanos, y no en la tierra de Israel, porque tal vez ahí también la fe escaseaba. Allá en Sarepta aquella mujer sí tenía fe. Viene Elías, usted lo sabe, y le dice, prepárame a mí primero una torta ahí debajo de las cenizas. Y era lo único que ella tenía. Pero la mujer va, se la prepara, se la lleva, y la harina nunca escaseó, y el aceite tampoco, porque ella tenía fe en Dios. Una mujer no judía, alejada del pueblo de Israel, pero con fe. Estos hermanos eran incrédulos, y entonces Jesús empieza a hacerles reflexionar con mucha bondad, con mucha paciencia, pero la reacción de ellos es la siguiente, versículo 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose sus hermanos, sus paisanos, los de su casa, los de sus parientes, sus paisanos, se levantaron, le echaron mano y le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarlo. Imagínese usted, los parientes sacan a Jesús de la sinagoga. Cuando él va de regreso a su casa y entra a la sinagoga, lo echan de ahí, lo sacan, lo llevan a un lugar alto porque lo quieren despeñar, lo quieren matar. Qué dureza la del corazón del hombre, hermanos. Sus propios paisanos. Repito, tal vez algunos de ellos lo habían conocido de niño, tal vez habían estado ahí en las escuelas de la sinagoga, aprendiendo, estudiando. Tal vez otros en algún momento de recreación. Él era un niño. Jesús era un niño, como todos. ¿Juegan los niños, hermanos? Juegan los niños, ¿verdad? Tal vez en algún momento jugaron, no sé qué, ¿verdad? No sé si hay trompo en Israel, yo no creo, pero si hubiera sido aquí en Guatemala, tal vez hubieran jugado trompo, o qué sé yo, ¿verdad? Pero aquellos con quienes estaba ahí, hermanos, sus cercanos, sus familiares, ellos lo agarran, lo echan de la sinagoga, eso ya era una ofensa, hermanos, lo echan de la sinagoga
aquí. ¿Qué sentiríamos, hermanos, si entre todos, porque era entre todos, agarramos a la hermana Gracielita, váyase de aquí y se nos va, por favor, y la vamos a dejar allá a la puerta? ¿Qué sentiría usted, hermana Gracielita? Tristeza, ¿verdad? Un dolor, una amargura, porque entre todos dice que lo sacaron de... Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad. ¿Cuál era el pecado de Jesús? Hacer ver su falta de fe. Que allá en los tiempos de Elías, él fue hasta Sidón a buscar una mujer que sí tenía fe. Que en Israel, un sirio llamado Naamán era el jurado, y no todos los leprosos de Israel, porque no había fe, porque no creían en él. Y es el mismo caso. Y los hombres se endurecen, se enojan, lo toman, se levantan, le echan fuera de la ciudad, le llevan hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, y querían despeñarlo. ¿Cómo está nuestra fe, hermanos? ¿Creemos en Jesús, hermanos? Aun cuando ese Jesús dice, amarás a tu prójimo. No como los antiguos que decían, pues al enemigo también lo vas a despreciar, lo vas a aborrecer. Aquí, todos, amigo o enemigo, lo vas a amar. ¿Estamos dispuestos a poner la otra mejilla, hermanos? ¿De veras? ¿De todo corazón? Ese es el Jesús que está aquí, al cual unos lo querían echar y lo querían eliminar. Si nosotros vamos a creer en ese Jesús, es hasta las últimas consecuencias, hermanos. Es un Jesús que pide cosas que para el hombre carnal son difíciles. Es un reto realmente para el hombre. El humano tiende a rebelarse en contra de esas cosas. Pero Jesús, hermanos, nos reta a que le sigamos a toda costa, hasta las últimas consecuencias. Jesús regresa a su casa y anhela encontrar en él, en esa casa, fe. Regresemos a Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, que fue el verso con que empezábamos. Marcos capítulo 6, verso 5, 6, 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado, dice acá, estaba asombrado de la incredulidad de ellos. La versión Peshita dice, estaba sorprendido. A ver, ¿cuándo es cuando nos sorprende algo? ¿Cuándo nos sorprende algo, hermanos? ¿Le ha sorprendido algo a usted últimamente? Algo que le cause sorpresa. ¿Le ha sorprendido algo últimamente? Así como que no ganáramos ninguna medalla ahorita en estas Olimpiadas, ¿se le sorprendió a usted eso? No, dice, eso no nos sorprendió, ¿verdad? Y si hubiéramos ganado una medalla, eso sí nos hubiera sorprendido. Jesús no esperaba eso. Para él fue una sorpresa, fue algo sorprendente según la traducción Peshita. Fue algo sorprendente, él no esperaba eso y sin duda alguna no anhelaba eso. Él quería que sus hermanos carnales fueran los primeros que creyeran en él, pero no fue así. Y no pudo desarrollar su ministerio a cabalidad, no pudo hacer, de hecho, ningún milagro. Mire, la redacción de Marcos es bien interesante. Dice, no hizo ningún milagro, salvo que sanó a algunos pocos. La concepción de quien haya escrito este evangelio, si fue Marcos, enhorabuena, era que Jesús no hizo nada. Y no hizo nada no porque no lo pudiera hacer, sino porque la incredulidad de sus paisanos era tal que lo único que querían es ver un show de sanidades, de milagros según Lucas, y no creer en Jesús.
ver algo espectacular, ¿verdad? Qué bonito, qué chilero. Pero creer en Jesús, eso no. Eso de amar al prójimo y al enemigo, y eso de ser sumisos, de ser obedientes, mansos, pacificadores, eso no va con nosotros. Muchas gracias. Un buen milagro sí nos gustaría ver de ti, pero cualquier otra cosa no nos interesa. Y entonces dice acá, estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Cómo está nuestra fe? La nuestra. Porque ahora, hermanos, quiero decirles que los hermanos de Jesús somos nosotros. Y es lo que revela el escritor Pablo muchas veces, que se ha revelado un misterio, y el misterio es que nosotros los gentiles somos coherederos. Coherederos. Si Jesús es el heredero, nosotros también, hermanos. Así que nosotros somos sus hermanos hoy en día. Nosotros somos los de la casa de Jesús. Jesús regresa a la casa. Jesús anhela encontrar algo en casa. ¿Y qué va a encontrar en nosotros, hermanos? ¿Va a encontrar fe? ¿Creemos en Jesús a pesar de las enfermedades, hermanos? ¿Y si Jesús no nos cura nunca? ¿Y si Dios no nos cura nunca, hermanos? ¿Y si nunca tenemos ese trabajo que hemos pedido por años, hermanos? ¿Perdemos la fe? ¿Nos alejamos del Señor? ¿O seguimos hasta la muerte, hermanos? La invitación, hermanos, es que, siendo los parientes de Jesús, hoy en día creamos en Él. Es lo que Él espera. No espera que nosotros esperemos ver milagros, sanidades, cosas con las que el mundo se va, hermanos, sino que tengamos fe a pesar de las pruebas, a pesar de los problemas. Jesús anhela encontrar en casa un corazón bien abierto para escuchar lo que Él quiere decirnos, esas palabras de gracia que Él tiene para nosotros. Él quiere decirnoslas. Él quiere llevarnos por ese camino maravilloso en donde podría haber sombra y muerte, pero su vara y su callado nos infunde aliento. Por su atención, hermanos, muy agradecido.